Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver los ETFs, instrumentos que podemos comprar en nuestro mercado local. Vamos a ver qué son exactamente, por qué está bueno comprarlos. Vamos a ver sus gráficos porque cotizan. Vamos a ver la evolución desde la última vez, allá por mayo de este año. Cuáles están en piso, cuáles no, cuáles están interesantes. Así que bueno, sin más, comencemos. El primero de este lado es ARK. Básicamente en cada uno de los gráficos tenés acá un pequeño ítem donde te dice qué ETF estamos viendo exactamente. Y en resumidas cuentas, un ETF básicamente es como un fondo común de inversión. La diferencia es que cotizan en el mercado secundario. Nosotros podemos ver su evolución en el gráfico como lo vamos a hacer a día de hoy. Y no es necesario suscribirse, sino que se compra y se vende como una acción normal. Entonces nosotros podemos analizar el gráfico y ver, bueno, qué nos dice la tendencia, cómo está de fondo, cuál está interesante, cuál no, y ese es el objetivo del video de hoy. Vamos a empezar con ARK Innovation desde este lado. Bueno, sabíamos que estábamos en una tendencia bajista desde que llegó a sus últimos máximos históricos. Acordate, cuando nosotros estamos en una tendencia bajista, básicamente quedamos a la espera de consolidarnos en una zona de soporte. Bueno, ARK ya muestra señales de consolidación en esta zona de soporte. Acordate, una zona de soporte no es necesariamente en un determinado punto, sino que puede ser también en una determinada franja como lo hizo ARK. A partir de ahí quedamos a la espera de que empiece a subir un poquito y empieza a superar los niveles bajistas, en este caso como esta línea de tendencia principal a la baja. Si vamos sobre el corto plazo, sobre lo más reciente, todavía está en esa plena definición de superar esa línea de tendencia mayor bajista, pero de fondo nosotros veníamos siguiendo este canal que sobre lo reciente apareció el tercer toque y básicamente lo confirmó. De fondo entonces, de corto plazo y de largo plazo seguimos bajistas, porque todavía también seguimos dentro de este canalcito interno alcista de mediano plazo, en la cual no está superando, pero en caso lo haga, en caso supere esta zona de acá, básicamente el gráfico nos habilita esa continuación mayor. Miremos cómo básicamente el precio dejó de caer y empezó a marcar una nueva tendencia alcista. Tiene que terminar de superar esta última parte de acá para que nos habilite ahí sí esa continuación mayor, que en primer lugar se va a trasladar el objetivo técnico del ancho del canal alcista previo, y la cual, bueno, ahí ya nos habilitaría más aún la búsqueda de los últimos máximos históricos. Así que desde el lado de ARK estate atento porque el gráfico empieza a mostrar señales de cambio de tendencia. Veremos ahí en esa plena definición. El siguiente es el gráfico del EWZ. Fíjate vos que con un solo activo, en este caso comprando el ETF del EWZ, básicamente ya estás participando en el mercado brasilero. Este es el gráfico, esta es la cotización que vamos a ir siguiendo en el EWZ. También predomina una línea de tendencia bajista que lleva más de 10 años. Entonces de este lado, bueno, no entusiasma porque de fondo estamos y seguimos dentro de una tendencia de baja de largo plazo. Sin embargo, vemos que de fondo, sobre un poquito lo reciente, desde el 2016, empezó a marcar lo que serían estos mínimos crecientes y también empezó a mantener esta zona de soporte de acá, que ya vemos múltiples toques consecutivos. Ahora estamos en una temporalidad semanal sobre el corto plazo y sobre lo reciente. Entonces empezamos a ver que el ETF se empieza a consolidar un poquito y empieza a mantener una línea alcista con mínimos crecientes. Si vamos al corto plazo, vamos a ver un gráfico completamente volátil, es decir, claro, mientras esas dos líneas se van uniendo, en el medio la cotización queda atrapada. Entonces vemos una gran volatilidad que va fluctuando entre piso, entre esta zona de soporte y la zona básicamente superior de esta línea de tendencia de largo plazo que venimos siguiendo. En estos casos, bueno, lo ideal es siempre ir comprando en la franja inferior y ser pacientes porque estás atrapado de fondo. Ser pacientes en el sentido de que hasta que no te supere esta línea de tendencia bajista de largo plazo, vos seguís fluctuando de banda en banda y cada vez esa banda en banda se va achicando de a poquito por justamente la pendiente de las dos líneas. En definitiva, a día de hoy en el EWZ todavía por supuesto seguimos bajistas, inclusive tenemos acá un claro movimiento de baja. En el medio estaría formando una especie de hombro, cabeza, hombro, que en definitiva lo tiene que ejecutar en breves porque si sigue alargando el último hombro, básicamente esta figura va a quedar anulada. En caso ejecute, es decir, supere la neckline, esta línea en color amarillo que te muestro, nos habilita un objetivo de continuación mayor que sería el ancho de esta formación, donde nos llevaría a esta línea. En definitiva, el EWZ está en una zona de soporte, está consolidándose ahí, que no la tiene que perder por supuesto, pero estamos a la espera de que supere esa línea de largo plazo que por ahora y hace más de 10 años no lo está haciendo. Así que vos vas a ir definiendo. El siguiente es el ETF del sector energético. Básicamente en este gráfico vamos a ver una película distinta. En este caso estamos en plena zona de máximos históricos. Estamos en una franja superior, es decir, no estamos en una zona de piso donde, acordate, el negocio en la bolsa está en el piso. No, de este lado más bien lo
lo contrario, estamos en una zona de máximos históricos y lo que eso implica. Más sobre lo reciente vamos a ver esto, bien, tenemos una formación de tipo triángulo ascendente que bueno, ya es bastante alargada de este lado, inclusive te diría que quedó anulada porque básicamente acá tuvimos una perforación, una ruptura, lo que nos llevaría a ejecutar la figura técnica, pero luego básicamente el precio se pinchó y tiró para abajo y tuvimos una perforación inferior inclusive, pero lo sigo dejando marcado porque básicamente en definitiva es esto lo que venimos siguiendo en el corto plazo, así que desde este lado, desde el XLE estamos atrapados ya hace más de un año en esta figura rara que ya ni triángulo es, en una zona de plenos máximos históricos. Entonces básicamente vemos que desde este lado mucho el gráfico no entusiasma, sí se puede ir comprando por ahí en la franja inferior, pero bueno, ¿cuánto más de suba tenés? Tenés este pedacito de cara a lo que son los últimos máximos históricos, obviamente después lo puedes superar, pero en el sector energético también se dependen de otras variables. Obviamente en un ETF estás a la expectativa de cómo rinden y cómo se mueven los instrumentos que hay adentro, y desde el lado del sector energético está floja la cosa y es lo que estamos viendo en este gráfico, así que eso es del sector energético. El siguiente es el ETF del sector financiero. De este lado también tenemos una tendencia alcista de largo plazo, pero vemos que sobre lo reciente también estamos en plena zona de máximos históricos. Yendo más al corto plazo teníamos este esquema, desde que llegó a esta zona de máximos básicamente empezó a caer, empezó a consolidar un poquito y básicamente marcó ese cambio de tendencia en este ancho canal, muy similar a lo que veíamos en ARK. La diferencia de ARK es que recién estamos en esta parte de acá. A día de hoy desde el lado del financiero ya estamos en esta parte del gráfico. Más sobre lo reciente, mantiene esa pendiente alcista de fondo que correspondería al techo del canal alcista previo, que sería este. Vamos a ver que mantiene esa pendiente alcista de fondo y va desdoblando el canal, pero bueno, sin más que eso. En el corto plazo vamos a ir viendo cómo se desenvuelve. No tiene que perder estos últimos mínimos porque básicamente nos activa un doble techo. Figura técnica de cambio de tendencia en el corto plazo. La vamos a ir siguiendo. Es un sector que no tiene tanto recorrido de cara a máximos históricos, pero que sin embargo de fondo y de largo plazo sigue alcista. Lo mejor para el final, desde el lado de emergentes, básicamente tenemos una línea de tendencia alcista confirmadas con 3 toques consecutivos. Acordate que una línea de tendencia se confirma al tercer toque. Cuando tiene tan solo 2 toques es una línea potencial. Tenemos recorrido de cara a los últimos máximos históricos. Básicamente estamos saliendo de una zona de soporte, de una zona de piso. Ahora me vas a entender viendo el gráfico más en el corto plazo. Claro, desde que llegó a sus últimos máximos históricos teníamos una línea de tendencia bajista y acordate, cuando estamos de fondo en una tendencia bajista de largo plazo, quedamos a la espera de que el precio se empiece a consolidar en una zona de soporte. Esa consolidación es básicamente cuando el precio deja de marcar nuevos mínimos y empieza a salir para adelante, empieza a marcar nuevos mínimos crecientes desde este lado. Sea como sea, la última vez que habíamos visto este video estaba en este proceso, donde está acá la flecha, estaba superando lo que sería la línea de tendencia bajista, marcándonos lo que sería un cambio de tendencia. Desde ahí el precio marcó un nuevo canal alcista de fondo, tiene su cierta volatilidad como ya conocemos en los mercados emergentes, pero vemos que ha tenido un gran recorrido alcista desde ahí y que todavía le queda de cara hacia los últimos máximos históricos. Acordate que en el corto plazo sí estamos un poquito volados porque miremos la gran suba que tuvimos de manera vertical, lo que nos lleva a un RSI que está en niveles altos. Si miramos las veces anteriores en que el RSI llegó a niveles altos, básicamente aparecía una chique, entonces de este lado lo más probable es que nuevamente aparezca una chique, pero ahí es donde tenemos que estar atentos porque son precios interesantes para sumarse a este nuevo movimiento alcista que vemos en emergentes y que todavía le queda recorrido. Puede ser tranquilamente esta zona de acá puede ser bastante interesante, donde está la media de 200, donde está el último retroceso de Fibonacci, la media de 21. Entonces sigo manteniendo esa hipótesis que ya desde mayo te lo iba comentando, eso desde el lado de emergentes. No olvides suscribirte, activar la campanita, no te pierdas el último video en el canal y me dejas acá abajo en los comentarios si querés qué te pareció este último video. Que estés muy bien, nos vemos mañana, chau chau.